Formar quién continúa. Con su venia, señora jueza, el doctor Jaime Chuchuca Serrano. Adelante, doctor Chuchuca, por favor, le escuchamos por 5 minutos. Un saludo a todas, señoras y señores jueces. Expongo este amicus en defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho respecto de la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Inteligencia y su reglamento. Esta ley tiene como foco mejorar la impunidad y más no la inteligencia estatal. Se crea una clase de ciudadanos por encima de la ley. Se allana el camino para que los abusos de hoy sean los crímenes sin castigo de mañana. Como ha dicho la Corte en el dictamen de admisión, por ejemplo, el 8625-IN dice, existe riesgos de afectación inminente y posiblemente irreversible a varios derechos. Y como aquí se ha dicho, está en riesgo la propia división de poderes. Ya se resumía en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su artículo 16, una sociedad sin garantía de derechos ni separación de poderes carece de constitución. Un principio que se recoge en los artículos 76, 86 y siguientes de nuestra Constitución sobre las garantías jurisdiccionales. En la ley de inteligencia, la presidencia y su entidad de inteligencia asumen que la autorización presidencial suple a la autorización judicial. Ponen en riesgo la separación de funciones y eliminan el debido proceso, por lo que se está enterrando la Constitución. Se cambian las competencias constitucionales y legales de los jueces y la Corte Constitucional al derogar los incisos del artículo 19 de la Ley Nacional de Seguridad, como aquí también se ha mencionado. Podemos ver cómo se ataca el derecho a la privacidad y protección de datos, yéndose en contra de los estándares interamericanos, los principios Schwann y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha dicho que la injerencia en la privacidad debe ser necesaria, proporcional y autorizada judicialmente. Del Ejecutivo siempre se olvida esta última parte, autorizada judicialmente. La ley permitiría el acceso a datos personales y comunicaciones sin orden judicial. Esto está en los artículos 50, 51, 52 de la Ley de Inteligencia. Se obliga a instituciones públicas y privadas a proveer información sin orden judicial. Se violan los artículos 66.20, 66.21 de nuestra Constitución. Se ataca a otros derechos. La impunidad y responsabilidad de agentes. El derecho internacional prohíbe la impunidad para agentes estatales que cometan abusos. La ley de inteligencia otorga inmunidad a los agentes de inteligencia. Lo que contradice, por ejemplo, el caso que ya se ha mencionado aquí, Cajar versus Colombia, de la Corte IDH, el artículo 41 de la Ley de Inteligencia permite cambiar la identidad de servidores públicos de inteligencia y los exime de responsabilidad, yéndose en contra del artículo 233 de nuestra Carta Magna. Asimismo, debemos tener en cuenta que necesitamos transparencia y control democrático para preservar los estándares internacionales y constitucionales. Para esto se necesitan controles independientes y auditorías externas. La ley permite el uso de gastos reservados, por ejemplo, sin fiscalización, revisión de la Contraloría superficial, incinerar documentos, lo dice el artículo 13 de la Ley de Inteligencia, lo que facilita la corrupción y el abuso de poder. Es inconstitucional esta ley. Se atenta a la división de poderes, se viola el debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia, seguridad jurídica, se pone en riesgo el derecho de asociación, no se cumplen las garantías judiciales, es regresivo en cuanto al acceso a la información y derecho a la verdad, como los casos Claude Reyes versus Chile o Gómez Lund versus Brasil. Falta la proporcionalidad en las medidas de vigilancia masiva, no hay fines, límites ni controles adecuados. Ausencia de mecanismos de supervisión, como los hemos mencionado, órganos de control autónomos que pueden prevenir el uso político de la inteligencia, persecución a opositores, Le queda un periodistas, minuto. defensores. En este sentido, son inconstitucionales la ley y el reglamento. Algunas experiencias comparadas que permiten la promoción de la participación ciudadana, como por ejemplo se ha venido exigiendo en Colombia, hay control parlamentario no solamente de comisión en Chile, la Comisión de Supervisión de los Países Bajos y en Alemania, el Parlamento, Comisión Federal y Tribunal Constitucional. Entonces, hago estas recomendaciones de declarar inconstitucional, establecer límites claros y los mecanismos de control para garantizar también la participación ciudadana. El fallo constitucional determinará si tendremos una democracia vigilante o una democracia vigilada. La Corte Constitucional debe declarar
los límites infranqueables del Estado constitucional de derechos y justicia a las agencias de inteligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El juez Jorge Benavides le va a formular una pregunta. Gracias. Juez Benavides. Cordial saludo a las personas que participan en esta audiencia a través de la figura de amicus curiae. He escuchado con atención, abogado Chuchuca, su exposición. He notado también que ha hecho referencias a experiencias comparadas. En ese contexto, usted puede señalar si conoce de alguna realidad, sobre todo pensando en clave regional, de ordenamientos jurídicos que permitan el interceptar comunicaciones sin que medie orden judicial. Abogado Chuchuca, tiene la palabra. En esa medida, más bien lo que he recabado yo de informaciones, por ejemplo, como en Colombia se ha venido exigiendo a través de la rendición de cuentas la participación ciudadana en el momento de recabar información. Por ejemplo, en el caso de la extinción del ex DNA, ahora se pide información y también interviene la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Ha mencionado que, por ejemplo, en Chile hay un control parlamentario que solamente no es una comisión única tan pequeña. En el caso incluso de Argentina, hay una comisión que es biparlamentaria, es decir, de la Cámara Baja y del Senado, también participa. Y en Alemania es interesante el caso también de que existe el Parlamento, Comisión Federal y el Tribunal Constitucional, para vigilar, en este caso, la información. Y en Países Bajos existe una comisión de supervisión independiente del Parlamento que puede interferir en esta situación. Ahora, la Corte también Interamericana de Derechos Humanos, para hablar de la perspectiva regional, habla de posibles auditorías externas y recomienda auditorías externas, órganos autónomos que vigilen esta circunstancia. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la ley de inteligencia? Se incineran todos los documentos. Si es que no se participa de esta manera, no hay participación ciudadana y todo queda dentro del organismo prácticamente del Ejecutivo, la entidad rectora de inteligencia, no se podría hacer análisis de esta información y obviamente se menoscaban los derechos. Y yo creo que en esto de aquí hay que tomar en cuenta, es posible tener vigilancia y también hay que ver cómo sucede, no solamente con la perspectiva comparada, sino cómo se puede mejorar la perspectiva comparada dentro de nuestro propio suelo. Tener, por ejemplo, organismos de control dentro de las funciones del Estado, con cada una de las regulaciones del caso. Lo tenía en la ley de seguridad la Corte Constitucional, en el artículo que lo ha leído también el doctor Raúl Yazag, por ejemplo. También la orden judicial ya es parte de un control de la función judicial. El inspector general, por ejemplo, en el caso de Colombia, es del Ejecutivo, en Estados Unidos también hay un control por parte de la Corte Judicial también en Estados Unidos, y en ese sentido se puede mirar cómo se puede proteger los derechos también a la intimidad, a la privacidad, prevenir el hostigamiento, exilios, etcétera, que puede prorrumpir en la persecución o difusión de datos privados, porque si tienen doble identidad encima los agentes, imagínense lo que se puede hacer con esa información y nosotros como ciudadanos, ¿cómo podríamos precaver, demandar si es que los órganos en realidad nos están velando esa posibilidad? Muchas gracias por su participación. Gracias. Señora Actuaria, sírvase a informarnos del estado de la diligencia. Señora jueza, se terminaron la participación de los amigos.